What's up everybody? Aquí estoy muy contento y feliz porque me encuentro hoy en este bello día haciendo el Q&A number 2, QA número 2, no sé si así se dice en español, pero ya, Question and Answers number 2, y tengo muchas preguntas chéveres aquí en las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube, y como saben, también pueden entrar a patreon.com/TonyZucar y hacerme preguntas por ahí porque es una plataforma mucho más exclusiva, y también hacemos los Google Hangouts cada 2 semanas y hablamos en face to face a través de video conference. So, if you're interested to do that, check out patreon.com/TonyZucar. Pero aquí escogí unas preguntas súper chéveres y sigo sugiriendo a todo el mundo que me siga escribiendo porque siempre le voy a responder, o si no, a través de los Q&As lo voy a hacer también porque quiero que la gente sepa de lo que me están preguntando la gente. So, tenemos aquí a Gualo Juárez, aquí en Facebook, que me pregunta: ¿quiénes son tus mentores, tu artista favorito de la música salsa y a qué persona admiras del género latino? Y bueno, muy fácil, hermano, tengo mucha gente que nombrar, pero si tendría que escoger uno sería el señor maestro Tito Puente, aunque él no ha sido un mentor para mí personal que me ha enseñado, por ejemplo, en vida, así en persona. Lo ha hecho a través de su música y él es la persona que más sigo yo, porque no solamente fue timbalero, que yo obviamente soy timbalero, pero fue arreglista, productor y artista, y eso es lo que yo siempre quise ser. Entonces por eso estudié composición y arreglos y todas esas cosas. So, Tito Puente, you're the man. Y también me pregunta si podría yo colaborar con otros artistas como Jimmy Cruz, Jonathan Molly, Víctor Manuel. And sí, for sure, 100%, porque me encantan todos los artistas que me nombraste. Y obviamente con Jonathan Molly voy a hacer algo muy pronto. Soy Jonathan Molly. Molly. Nos vemos pronto aquí en este estudio porque vamos a grabar algo súper bomba que le va a gustar a mucha gente. Let's go to the next question. That was good, right? Tenemos aquí en Instagram mi amigo Adrián TBN, que me imagino que es trombón. Me pregunta por privado, me dice: quería preguntarte cómo trabajas en vivo y en los ensayos tu audio. Veo que tienes un iPad al lado y siempre el audio que transmites y publicas tiene muy buena calidad. ¿Qué consola o interfaz utilizas para capturarlo? Saludos, gracias y que tengas todo el éxito. Muchas gracias, Adrián, por tu pregunta. Mira, lo que yo uso se llama el iRig Pro Duo de IK Multimedia para hacer las transmisiones en vivo, Instagram o Facebook o YouTube, ¿ok? El iRig Pro Duo es increíble. Pero para la grabación uso lo que se llama el Behringer X32 consola digital, y ahí puedo capturar todos lo que son los sonidos individuales, entonces poder hacer la mezcla después. Y todo el mundo usamos in-ears para poder escucharlo mejor. Aquí tenemos con Gasol, aquí de Instagram, y me dice: Tony, mucho gusto. Cuando tocas salsa con la orquesta, ¿ocupas metrónomo para todos los músicos, solo para percusión o solo para ti simplemente un click? Bueno, no usamos el click casi nunca cuando tocamos en vivo, simplemente porque cuando se hace salsa y usamos click a veces te limita en lo que es el sabor y las improvisaciones y esas cosas. Pero hay ciertas canciones que sí usamos el click porque tenemos, por ejemplo, algún video pasando a la misma vez en el show, o tenemos alguna estructura específica en esa canción que queremos respetar, y con unos lo que se llama stems, sonidos electrónicos que están pasando, cuerdas, lo que sea, si usamos el click. Entonces, pero cuando usamos el click no solamente es la percusión, es toda la banda tiene el click porque todo el mundo tiene que estar bien enfocado en lo que es el metrónomo. Tengo muchos percusionistas esta vez. Acá me pregunta Chrislo Keyboard 96 y me dice: eres súper innovador cuando se trata de hacerlo. Quería saber cómo haces lo del bombo. Veo que tú utilizas el trigger, pero ¿cómo haces para conectar al pedal o al pedal que utilizas? Bueno, yo uso lo que se llama Roland TM2, es un módulo que tiene un sonido y eso lo conecto al pedal, que no me recuerdo cuál es el modelo específico, pero acá lo pongo en el link para que lo vean. Este es el kick que uso, es bastante reliable y siempre funciona bien. Y aquí tengo por YouTube mi amigo Miguel Credes, que me pregunta: ¿dónde puedo conseguir tus canciones en multitrack para poder mutear algunos instrumentos y hacerle covers? Bueno, Miguel, no tengo los multitracks disponibles así nomás, pero sí en la página de Patreon pongo algunas de las canciones en multitrack para que puedas bajarlos y hacer tus propios covers. So, si quieres y estás interesado en eso, entra a patreon.com/TonyZucar. Aquí tengo una pregunta de mi amiga linda de España, Tamara Godes, de Godes. Me dice: Tony, aquí una pregunta: ¿te ves fusionando tu magnífica salsa con voces flamencas? De todas maneras, porque me encanta la música flamenca, me gusta mucho lo que son los ritmos, la bulería y la parte de lo que es rumba flamenca, el sonido del cajón. Obviamente yo toco el cajón, so I love it. De todas maneras, tenemos que hacer algo juntos. Si tienes alguna idea, let me know. Yo sé que tocas la guitarra y cantas lindo, te he visto en Instagram, so awesome. Acá me pregunta Gael Reyes y me dice: Tony, ¿cuál es tu canción favorita de salsa? Wow, eso es muy difícil porque tengo demasiadas canciones favoritas, pero si hay una así top que me gusta demasiado, todo tiene su final. Héctor Lavoe, tiene su final, tararara, tiene un swing esa vaina con los trombones, Willy Colón, the best. Acá tengo una pregunta de YouTube, Joel García Roige, hope I said that right. Me dice: ¿podrías contar una anécdota cómo comenzaste a tocar el timbal y por qué? ¿Y cómo haces para tocar con tanta limpieza? Bueno, yo comencé a tocar el timbal
timbal con la banda de mi papá y mi mamá. Ellos tenían una banda de covers y entonces yo comencé a tocar el timbal y la batería. Y mi papá me enseñó primero, pero después para tocar con esa limpieza fue mucha práctica y estudiando con mi amigo y mentor también, Héctor Pocho Nesesub de Perú, que es sobrino de Alex Acuña, peruano, y él me enseñó muchas cosas y después de ahí comencé a estudiar todos los timbaleros como Mark Quiñones, Luisito Quintero y todo lo demás. Obviamente Tito Puente, Oreste Vilató, Edwin Monía, all these amazing timbaleros, y así es como comencé a aprender eso. Este es un mensaje de Cali, Colombia. Aquí Juanjo Acosta en YouTube me dice: ¿alguna vez has tenido la oportunidad de tocar en Cali, Colombia? ¿Consideras que es acertado su sobrenombre como capital del mundial de la salsa o es algo del pasado? ¿Y qué concepto tienes al nivel de las orquestas colombianas? Me encantan las orquestas colombianas de Diego Galé, Grupo Nietzsche, of course, Guayacán, tremendo sabor. Yo siempre me encantan los coros, cómo graban los coros así, en bloque y siempre suenan así, nasal y sabroso. Creo que Cali, Colombia es la capital de la salsa. Nunca he ido para allá y estoy muriéndome por ir para allá. Entonces si hay alguien en Colombia que me puede llevar como un promotor o algo así, avísenme porque quiero ir para allá de todas maneras y disfrutar lo que es el calor de las caleñas y la música de Cali. Here I got some questions from Tito Romero on YouTube, and he asked me 4 questions. Where's your dream place to play? What's your usual gig setup? Who's your biggest influence in musical and life? And what's your favorite instrument to play? Well, some of them are already actually responding to other questions, but my dream place to play actually is Japan, and I think I'm gonna go over there soon, just because I've always wanted to go to Japan, and I look Japanese. I am Japanese. What's my usual gig setup? My timbales and my X32, which is to actually run the band. And my favorite instrument to play is actually the cajon, not the timbales. Although I love the timbales, but I love the cajon. It's like my favorite. I don't know, I just connect with the instrument. I think it's because of the Peruvian thing. Aquí tenemos Delfín Williams que me pregunta qué aparato de filmación utilizo para hacer mis vlogs. Yo uso lo que se llama el G85 camera de Panasonic con un lente de 7-14 que es un wide angle lens. Voy a poner los links below para que lo puedas obtener. Se llama el G85 camera de Lumix Panasonic. Gerson me pregunta algo que alguien también me preguntó hace poco en persona. Me dijo algo del gran Queen en salsa. Sería bravazo. I think so too. I love Queen actually. Freddie Mercury I think was genius y me encanta su música. So, no te sorprendas si escuchas algo viniendo un Bohemian Rhapsody ahí con sabor. Yeah. Juan Antonio Marte Mena me dice: ¿quién me aclara esto? El jazz es libre expresión musical, pero ¿cómo rayos se acoplan todos estos excelentes músicos sin chocar y sin perder el click, sin pasarse de compases? Me pregunta: ¿cómo saben cuándo va uno y cuándo va el otro músico o cuántos compases va cada uno? Un timbalero de Santo Domingo. Bueno, el jazz es improvisación, pero tiene forma, tiene organización y es un género donde la gente se comunica sin hablarse. Cada solo tiene su forma y se repite esa forma, pero nosotros sentimos cuando termina ya el solo, como que nos comunicamos, nos vemos cómo va el solo y así es como que terminamos el solo y vamos a la próxima parte. Todo tiene una estructura y simplemente tienes que investigar un poco y escuchar la música y te vas a dar cuenta que no es tan difícil. Es más, es como una conversación. O sea, yo termino de hablar algo y después me comienzas y respondes tú. O sea, es como hablar, es igualito. Bueno, y la última pregunta, bueno, fueron como 10 preguntas, pero haciendo la misma pregunta, diciendo ¿qué pasó con la video de Arrepentida? Sí, Héctor Lazama me escribió, Gustavo Piscoya, Gil Vadillo, Alexander y mucha gente me dijo: ¿por qué quitaron la canción de Arrepentida de YouTube? Bueno, les cuento que no fui yo. La persona que lo bajó fue Porgio Baloa, el maestro arreglista de Porgio Baloa y sus adolescentes, ¿verdad? Y no sé la razón por la cual lo hizo, porque obviamente cada uno puede hacer covers y lo sube a YouTube. Hay covers de millones de canciones en YouTube y es normal y yo siempre lo hago, pero por alguna razón creo que no le gustó o no sé las razones específicas. No me escribió, no me avisó nada, simplemente lo bajó porque él tiene derecho a hacerlo, con todo derecho, es su composición. Y bueno, si quieren le pueden preguntar, escríbenle a él y pregúntenle por qué lo bajó. No sé, yo no sé exactamente por qué, pero yo sigo teniendo mucho amor y respeto hacia lo que él ha hecho con la música. Y Porfi, tú sabes que siempre he admirado tu trabajo, te lo he dicho por teléfono cuando hablamos una vez, pero bueno, si no te gustó, sorry my friend, lo hacemos con todo el mundo, con todo el amor del mundo. Un cover es un cover y lo hacemos con mi banda con todo respeto, mucho respeto a toda la música que se ha escrito, mi hermano. Mad love. Bueno, eso es todo el tiempo para hoy. Gracias a todo el mundo por escribirme. Espérate, ¿estoy escuchando algo? ¿What? Tony Zucker aquí y quiero preguntarte ¿cuándo va a salir lo nuevo? Me enamoro más de ti, porque estoy viendo en las redes que va a salir una canción nueva y el video nuevo. Bueno, esta semana estamos lanzando la nueva canción y el nuevo video musical. Estoy muy emocionado porque es la primera, o sea, el primer release después de lo que fue Unity y el tributo a Michael Jackson. Está bastante sabroso, es completamente original. O sea, mucha gente me estaba preguntando cuándo yo iba a hacer las cosas 100% originales mías y bueno, aquí lo tienen junto con Jean Rodríguez, mi hermano, tremendo cantante de Puerto Rico. El artista que trabajé mucho con Unity. Bueno, ahorita estamos haciendo este proyecto y está increíble, así que escuchen la canción y me dicen lo que piensan y lo pueden conseguir también a través de la página patreon.com/TonyZucker antes de todo el mundo, exclusivamente. So, bueno, mi gente, muchas gracias, bendiciones para todo el mundo y ya saben, if you like the sabor, subscribe for more.